El sábado pasado, a las 11:27 de la noche, vi a mi mujer subirse al coche de otro hombre y besarlo como si nunca hubiera estado casada. Lo sé porque yo estaba a menos de 5 metros, aparcado en la esquina, con las luces apagadas y las manos apretando el volante hasta que me crujieron los nudillos. Pero no lo sabía en ese momento. No con certeza. Yo solo había salido a dar una vuelta. No estaba espiando. No estaba buscando nada. Ni siquiera pensaba en Clara. Solo me apetecía salir a conducir un rato, despejarme. Había tenido una semana jodida en el curro, y necesitaba aire. Pero el destino, o lo que sea, decidió darme una hostia en plena cara, sin previo aviso. Iba por el barrio de Ruzafa, callejeando sin rumbo, cuando vi a lo lejos una silueta que me sonaba. No pensé que fuera ella, sinceramente. ¿Qué hacía Clara ahí? Se suponía que estaba en casa de su prima Bea, en Burjasot, viendo una peli y cenando sushi. Me lo dijo antes de salir, con su ropa cómoda de plan entre chicas y su moño deshecho que me gusta tanto. Pero esa mujer en la esquina llevaba tacones, un abrigo negro entallado y un bolso de fiesta que yo juraría que tenía guardado desde hacía años. Me acerqué despacio. No era plan de parecer un loco, pero algo me picó por dentro. Curiosidad, llamémoslo. Y entonces lo vi. Él llegó en un Audi negro. No le vi la cara, pero la forma en la que Clara lo saludó, no hacía falta más. Apoyó la mano en la ventanilla, se inclinó, y le plantó un beso que no le habría dado ni a Brad Pitt en sueños. Lento, con confianza. Como si lo conociera de toda la vida. Y ahí me quedé yo, con el coche en marcha, el corazón acelerado, y un frío en el estómago que no se me ha ido desde entonces. Podría haberme ido. Podría haber hecho una foto, grabado algo. Pero no. Solo la miré. Hasta que se subió al coche, se abrochó el cinturón y desaparecieron. Volví a casa sin pensar. Pasé por la cocina, abrí una cerveza y me la bebí de pie, frente a la nevera, como si eso fuera a borrar lo que acababa de ver. Ella llegó una hora después. Entró como si nada. «¿Ya estás dormido?», me gritó desde el pasillo. Le dije que sí. Y me hice el dormido cuando se metió en la cama. No dormí una mierda. No sabía si lo que había visto era una locura puntual, una doble vida o el principio de algo más grande. Lo único que tenía claro era que ya nada iba a ser igual. El domingo amaneció como cualquier otro, o eso intenté convencerme mientras desayunábamos en silencio, con Clara sentada frente a mí hablando de cosas sin importancia, contándome que su prima había estado pesada, que la película era mala y que se había acostado tarde, y yo asentía, contestando lo justo, observando cada gesto como si de pronto no la conociera, fijándome en cómo evitaba mirarme cuando mentía, porque sí, ya sabía que estaba mintiendo, aunque todavía no tuviera todas las piezas colocadas. No le pregunté nada esa mañana, no por estrategia ni por inteligencia, sino porque no me sentía capaz de escuchar otra versión de la realidad que no fuera la mía, y preferí tragarme la rabia mientras ella hablaba de la compra, del trabajo y de un cumpleaños que se acercaba. El lunes salí antes de casa, algo que no hacía nunca, y no le avisé. Me fui al trabajo, hice lo mínimo imprescindible y pedí la tarde libre con la excusa de una visita médica que no existía. A las 5:45 estaba aparcado cerca de la gestoría donde trabajaba Clara, no enfrente, no quería que pareciera una casualidad demasiado evidente, sino en una calle paralela desde la que se veía la salida trasera del edificio, esa que casi nadie usa salvo para fumar o para no cruzarse con clientes. Me sentí ridículo al principio, como si estuviera traicionándome a mí mismo por desconfiar así, pero esa sensación se fue en cuanto la vi salir. No salió sola. No salió con prisas. Salió sonriendo. Él la esperaba apoyado en un coche gris oscuro, un coche limpio, caro, con las llantas brillando más de lo normal.
No se abrazaron como dos compañeros de trabajo. No se dieron 2 besos. Ella se acercó, él le dijo algo al oído, y Clara se rió de esa risa que yo llevaba meses sin escuchar en casa. Luego se subió al coche sin mirar atrás, sin comprobar si alguien la veía, como si aquel gesto fuera parte de una rutina que ya no le pesaba. Arranqué y lo seguí. No de cerca. No soy un experto ni un espía. Solo un tío con demasiada rabia y demasiadas preguntas. Se dirigieron hacia el centro, aparcaron en un parking privado, y entraron juntos a un restaurante pequeño, de esos donde no va nadie por casualidad. No entré. Me quedé fuera, caminando de un lado a otro, mirando el reloj, contando el tiempo como si cada minuto confirmara algo que ya no podía negar. Volví a casa antes que ella. Me senté en el sofá, encendí la tele sin verla, y esperé. Llegó pasadas las 9, diciendo que se había alargado una reunión, que estaban cerrando un trimestre complicado, y que estaba agotada. Yo le pregunté cómo le había ido. Me dijo bien. Y ahí supe que no necesitaba más pruebas para saber que aquello no era un error, ni una noche tonta, ni un malentendido. Durante los días siguientes empecé a fijarme en todo lo que antes me parecía normal. En cómo se arreglaba para ir a trabajar los miércoles. En cómo se cambiaba de ropa nada más llegar a casa. En cómo evitaba planes conmigo pero siempre tenía energía para otros. No revisé nada, no busqué papeles ni facturas, no quise entrar en ese juego. Preferí observar. Y cuanto más observaba, más claro lo veía. El jueves por la mañana, mientras sacaba el coche del garaje, vi algo que me terminó de abrir los ojos. En el asiento trasero había una chaqueta que no era mía. No era de Clara tampoco. Era de hombre, de una talla mayor, y olía a un perfume que yo no usaba. La cogí, la dejé sobre el capó y la miré durante un rato largo, como si fuera a darme alguna explicación por sí sola. Cuando Clara bajó al garaje y la vio, se quedó quieta un segundo que fue suficiente. ¿Y eso?, le pregunté. Ah, eso, debe de ser de un cliente, la otra noche llevé unos papeles al coche, dijo sin mirarme. No insistí. La dejé pasar. Pero ya no tenía ninguna duda. Ese mismo día hablé con Miguel, un antiguo amigo común que trabajaba en el mismo edificio que Clara, aunque en otra empresa. Quedamos para tomar algo después del trabajo, y sin rodeos le pregunté si había visto algo raro últimamente. Miguel me miró con esa cara que pone la gente cuando sabe algo que no quiere decir. Mira, no sé si debería meterme en esto, dijo. Dímelo, contesté. Lleva semanas saliendo con un tío de otra asesoría, uno que tiene despacho en el segundo. Todo el mundo lo comenta, no se esconden demasiado. No sentí alivio. Sentí vergüenza. Vergüenza de ser el último en enterarme de algo que parecía evidente para todos menos para mí. Esa noche no dormimos juntos. Dije que me dolía la espalda. Ella no insistió. Se giró y se quedó dormida en minutos. Yo me quedé mirando al techo, repasando cada conversación, cada gesto, cada promesa que nos habíamos hecho en 14 años, preguntándome en qué momento exacto había dejado de importarle lo suficiente como para esconderse mejor. El viernes volvió a salir. Dijo que iba a cenar con unas compañeras. Yo asentí. Esperé 10 minutos y salí detrás. No la seguí esta vez. Fui directamente al mismo parking de lunes. Y allí estaba el coche gris oscuro. Esperando. No me hizo falta verla bajar. Me bastó con eso. Volví a casa y me senté a esperarla. Llegó pasada la medianoche. No me levanté del sofá. Tenemos que hablar, le dije. Ahora no, estoy cansada, respondió dejando el bolso en la mesa. Ahora, insistí. Me miró, y por primera vez no intentó sonreír ni disimular. Se sentó frente a mí.
No dijo nada. Yo tampoco. El silencio se hizo largo, incómodo, pesado, hasta que fui yo el que habló. Sé que hay otro. No lo negó. No se sorprendió. Bajó la mirada y suspiró. No es lo que parece, dijo. Explícame entonces qué es, contesté. Y ahí, por fin, empezó a caerse todo. No recuerdo haberme levantado del sofá, pero de pronto estaba de pie frente a ella, con el cuerpo tenso y la mandíbula apretada, escuchando cómo empezaba a hablar atropelladamente, diciendo que no era tan simple, que no había sido su intención hacerme daño, que todo se había ido de las manos, y cuanto más hablaba más claro tenía yo que aquello llevaba tiempo, que no era un desliz ni una mala racha, sino una decisión tomada muchas veces. Le pedí que se callara, no gritando, sino con una voz tan seca que hasta a mí me sorprendió, y cuando se hizo el silencio le pedí que me mirara a la cara mientras me lo explicaba, sin excusas preparadas ni frases aprendidas, porque después de tantos años me merecía al menos eso. Me dijo que se llamaba Javier, que trabajaba en otra asesoría del mismo edificio, que al principio solo hablaban en la pausa del café, que era atento, que la escuchaba, que la hacía sentir valorada, y yo notaba como cada palabra me iba subiendo la sangre a la cabeza porque todo eso se lo había dado yo durante años, hasta que dejé de hacerlo bien o hasta que a ella dejó de importarle, aún no lo tenía claro. Le pregunté cuándo empezó todo y dudó, miró al suelo, y ese gesto fue peor que cualquier confesión, porque me confirmó que había fechas, momentos concretos, recuerdos que yo no conocía y que ya no podría borrar. Hace unos meses, dijo al final. ¿Cuántos? Pregunté. No lo sé exactamente. Respóndeme, insistí. 3. 4. Me senté de golpe, notando cómo me temblaban las piernas, y me reí sin ganas porque hacía exactamente 4 meses que ella había empezado a cambiar, que había dejado de tocarme, que me miraba como si yo estorbara en su propia casa. Le pregunté si se habían acostado y no respondió. No hacía falta. Se le notaba en la cara, en la forma en que respiraba, en cómo se le humedecieron los ojos sin que cayera ninguna lágrima. Dímelo, le dije. Sí. No grité. No rompí nada. Lo que sentí fue algo peor, una calma rara, peligrosa, como si mi cabeza se hubiera apagado y solo quedara una rabia fría que me recorría entero. Le pedí que se levantara, que recogiera sus cosas y que se fuera esa misma noche. Se negó. Dijo que esa también era su casa, que necesitábamos hablar, que no podía echarla así. Y entonces perdí el control, no con los puños, sino con la voz, diciéndole cosas que llevaba semanas tragándome, recordándole cada noche que la esperé, cada plan que cancelé por ella, cada vez que la defendí cuando alguien hablaba mal, y cómo me estaba pagando ahora todo eso. ¿Sabes lo peor?, le dije. Que ni siquiera te escondías bien. Intentó justificarse, diciendo que se sentía sola, que yo estaba distante, que el trabajo nos había absorbido, y ahí sí que me acerqué a ella, demasiado, tanto que dio un paso atrás, no porque pensara que iba a pegarle, sino porque vio en mi cara algo que no había visto nunca. Le dije que no se atreviera a ponerme a mí como excusa de su decisión, que sentirse sola no le daba derecho a humillarme, a mentirme cada día, a acostarse conmigo algunas noches como si no estuviera compartiendo su cuerpo con otro hombre. Fue un error, dijo llorando por primera vez. No, respondí. Un error es olvidar las llaves. Esto es otra cosa. La discusión se alargó durante horas, subiendo y bajando de intensidad, con momentos en los que parecía entender lo que había hecho y otros en los que se defendía como si yo fuera el culpable de haberla empujado a eso. Yo caminaba por el salón, por la cocina, volvía, me sentaba, me levantaba, incapaz de quedarme quieto, mientras ella repetía que no quería perderme, que no sabía cómo había llegado hasta ahí, que estaba confundida. En un momento dado le pregunté si lo quería, y tardó demasiado en responder. No lo sé, dijo al final.
Eso fue casi peor que un sí. Le pedí que me dijera si pensaba seguir viéndolo. Me dijo que no, que estaba dispuesta a cortar todo, que haría lo que fuera para arreglarlo. Y entonces fui yo el que se rió, porque de repente lo vi claro, porque entendí que aunque cortara con él, ya había roto algo conmigo que no tenía arreglo. No era solo el engaño, era la facilidad con la que me había sustituido, la tranquilidad con la que había llevado dos vidas paralelas sin que le temblara el pulso. Le pedí que se fuera a dormir al cuarto de invitados. Se negó otra vez. Me dijo que no podía dormir sola. Le contesté que yo llevaba semanas durmiendo solo aunque ella estuviera al lado. Al final fue ella la que se fue del salón, dando un portazo que hizo temblar la puerta, y yo me quedé allí, sentado, mirando la nada, con la sensación de que algo se había roto definitivamente aunque todavía no hubiera terminado de caer. A la mañana siguiente no hablamos. Se levantó temprano, se duchó, se vistió sin mirarme y se fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Yo pedí el día libre y me quedé en casa. No lloré. No grité. Me puse a hacer cosas prácticas, a ordenar papeles, a revisar cuentas, a pensar con frialdad. Y ahí fue cuando empecé a planear algo que no tenía que ver con recuperarla, sino con no quedarme como el tonto de la historia. Ese mismo día llamé a un amigo abogado. Le conté todo. Me dijo que me calmara, que pensara bien los pasos, que no hiciera nada impulsivo. Le agradecí el consejo y colgué. No estaba pensando en hacer ninguna locura, pero tampoco en quedarme de brazos cruzados mientras ella decidía qué hacer con mi vida. Cuando Clara volvió esa tarde, yo ya tenía claro que no iba a suplicarle nada. Se sentó frente a mí otra vez, con los ojos hinchados, y me preguntó qué íbamos a hacer. Le dije que de momento nada, que íbamos a seguir conviviendo mientras yo tomaba una decisión y que le convenía ser muy honesta a partir de ahora. Asintió. Me prometió que no volvería a verlo. Yo no respondí. Esa noche dormí poco. No porque me doliera lo que había pasado, sino porque ya estaba pensando en cómo devolverle, no con golpes ni gritos, sino de una forma que entendiera perfectamente lo que significaba jugar con alguien que había confiado en ella ciegamente durante años. No le dije nada durante varios días, y esa fue la parte que más le descolocó, porque Clara esperaba gritos, reproches, amenazas o súplicas, pero se encontró con un silencio práctico y constante que no sabía cómo manejar. Un silencio que no era castigo consciente sino una consecuencia directa de que yo ya no tenía nada que discutir con ella. Seguimos compartiendo la casa como dos desconocidos educados, coincidiendo en la cocina a horas raras, evitándonos en el sofá, durmiendo en habitaciones separadas. Y ella intentaba romper esa distancia con preguntas que yo respondía sin entrar en detalles, porque mientras ella creía que el problema era emocional, yo ya estaba en otro punto completamente distinto, uno donde las emociones habían dejado paso a decisiones. Una tarde le pedí las llaves del coche. No le di explicaciones. Me las dio con cara de sospecha, preguntando si pasaba algo, y le dije que necesitaba usarlo para unas gestiones. No era mentira. Pasé por el taller donde siempre llevábamos el coche y pedí que revisaran todo, absolutamente todo, y que me avisaran si había algo pendiente. Mientras tanto fui al banco, pedí una cita y separé mis ingresos en una cuenta distinta, dejando claro que a partir de ese momento cada gasto tendría que justificarse. No fue una venganza impulsiva, fue una limpieza necesaria, porque entendí que una persona capaz de mentir así durante meses también era capaz de hacerme daño de otras formas si se sentía acorralada. Esa misma semana llamé a Javier. No le insulté ni le amenacé. Me presenté como el marido de Clara y le pedí quedar para hablar. Dudó, pero aceptó. Nos vimos en una cafetería cerca de su oficina. Era más bajo de lo que imaginaba, llevaba traje barato y tenía esa seguridad exagerada de quien cree que siempre cae de pie. Le dije que sabía todo, que no iba a montar un espectáculo,
pero que quería que me escuchara. Le expliqué que Clara y yo seguíamos viviendo juntos, que yo estaba tomando decisiones y que esperaba que a partir de ese momento se mantuviera alejado. Sonrió, como si aquello le pareciera una exageración, y me dijo que él no tenía ningún compromiso conmigo, que Clara era una mujer adulta y que las cosas habían pasado porque ambos las querían. No levanté la voz. Saqué unos papeles de la carpeta que llevaba y los dejé sobre la mesa. No eran amenazas, eran datos. Le expliqué con calma que sabía en qué empresa trabajaba, que sabía que estaba en proceso de ascenso, y que sabía también que su relación con una mujer casada del mismo edificio no era precisamente algo bien visto por la dirección, sobre todo porque había correos, testigos y horarios que no encajaban con su supuesto rendimiento laboral. No le dije que iba a hacer nada. No hacía falta. Bastó con que entendiera que yo podía hacerlo si quería. No quiero problemas, dijo al final, evitando mirarme. Yo tampoco, respondí. Me levanté, pagué el café y me fui sin darle la mano. Esa noche Clara me preguntó si había hablado con él. No le respondí directamente. Le dije que sabía que había vuelto a verlo después de prometerme que no lo haría. Se puso a la defensiva. Dijo que no era verdad, que solo habían hablado un momento en el trabajo, y ahí fue cuando le dije que dejara de mentirme, que ya no tenía sentido, y que a partir de ese momento iba a actuar pensando solo en mí. No lloró. Se enfadó. Me acusó de estar cambiando, de ser frío, de querer hacerle daño. No le contesté. Me levanté y me fui a dormir. La parte más dura vino después, cuando decidí que no bastaba con cortar la relación entre ellos, porque el daño ya estaba hecho y yo no iba a quedarme cargando con todo mientras ella intentaba salvar su imagen. El viernes siguiente invité a cenar a sus padres. Clara se puso nerviosa, preguntó a qué venía eso, y le dije que ya era hora de hablar con claridad. Durante la cena no dije nada. Hablamos de cosas normales, del trabajo de su padre, de una reforma que querían hacer en casa, y cuando recogíamos la mesa le pedí a Clara que se sentara con nosotros en el salón. No levanté la voz. No exageré nada. Les conté exactamente lo que había pasado, cuándo empezó, cuánto duró, y cómo me había enterado. Clara intentó interrumpirme, pero su madre la mandó callar con una mirada que no le había visto nunca. Su padre no dijo nada durante varios minutos. Al final me pidió perdón, no por lo que ella había hecho, sino por no haber sabido educarla mejor. Clara se levantó llorando y se encerró en el baño. Yo me quedé allí, explicando que no buscaba venganza ni apoyo, solo que la verdad no quedara enterrada bajo una versión cómoda. Cuando se fueron, Clara salió del baño con la cara desencajada y me gritó que cómo había podido hacerle eso, que había destruido su familia. Le respondí que su familia la había destruido ella sola cuando decidió mentir durante meses y que yo ya no iba a protegerla de las consecuencias de sus actos. Esa noche volvió a intentar dormir en mi habitación. Le dije que no. Los días siguientes fueron tensos. Su madre la llamaba constantemente. En el trabajo empezaron los rumores. Javier dejó de aparecer por la gestoría. Clara empezó a darse cuenta de que su mundo se estaba reduciendo, no porque yo lo empujara, sino porque las mentiras no sostienen una vida entera cuando salen a la luz. Un martes por la tarde me pidió que habláramos. Me dijo que estaba perdiendo todo, que se sentía acorralada, que necesitaba que parara. Le contesté que yo no estaba haciendo nada, que solo había dejado de mentir por ella. Mi venganza no fue gritar ni humillar en público, fue algo más simple y más duro, fue dejar de ser el hombre que la cubría, el que arreglaba las cosas, el que hacía que todo pareciera normal mientras ella hacía lo que quería. Fue quitarme de en medio y permitir que el peso completo de sus decisiones cayera donde tenía que caer. Esa noche se sentó frente a mí y me preguntó si todavía había alguna posibilidad.
La miré durante un rato largo antes de responderle que ya no estaba pensando en posibilidades, que estaba pensando en cerrar una etapa sin engaños, sin escenas, sin más daño del necesario. No me suplicó. No prometió nada más. Se quedó callada, entendiendo por fin que había cruzado una línea que no se arreglaba con lágrimas ni con palabras tardías. Yo me fui a dormir sabiendo que aún quedaba una conversación pendiente, la más difícil, pero también la última en la que iba a decirle algo desde el cansancio y no desde la rabia. La última conversación entre nosotros no fue una explosión ni un cierre dramático, fue algo más parecido a un trámite incómodo, como cuando tienes que entregar la declaración de la renta sabiendo que has perdido dinero, sabiendo que no hay forma de maquillarlo, que la realidad es la que es y ya no se puede modificar. Fue un sábado por la tarde, sin ningún motivo especial, simplemente sentí que ya estaba listo, que ya no tenía más preguntas, que la rabia había dado paso a una claridad que no iba a cambiar con más tiempo. Le pedí que se sentara conmigo en el comedor, sin rodeos, sin teatro, y lo hizo sin protestar. Se sentó al borde de la silla, con las manos juntas, esperando que yo empezara. La miré unos segundos, intentando entender si aún quedaba algo de la persona con la que había compartido 14 años, pero lo único que vi fue agotamiento, culpa mal disimulada y una mezcla de miedo y resignación. No tenía sentido seguir con frases largas, así que fui directo al grano. He tomado una decisión, le dije sin levantar la voz. Lo imaginaba, respondió con los ojos clavados en la mesa. No puedo seguir contigo, Clara. No después de todo esto. Se quedó en silencio, sin moverse. Por un momento pensé que no iba a decir nada, pero al cabo de unos segundos me miró con una expresión que no supe interpretar del todo. Me preguntó si era definitiva. Le dije que sí, que no había margen, que no era una amenaza ni un intento de manipulación emocional, sino una consecuencia directa de sus actos. Me dijo que lo entendía, pero que había estado esperando que pasara algo que nos hiciera cambiar de idea, como si el tiempo, por sí solo, fuera a borrar la traición, como si aguantar unas semanas en silencio fuera una especie de penitencia suficiente. Le dije que ese era el problema, que no había asumido la gravedad de lo que había hecho, que no entendía lo que había significado para mí saber que llevaba meses mintiéndome, compartiendo su cuerpo y su tiempo con otro hombre mientras en casa fingía que todo estaba bien. No te mentí todos los días, dijo bajando la voz. No hace falta mentir todos los días para romper algo, respondí. Ella asintió y empezó a llorar, pero no fue un llanto fuerte ni escandaloso, fue un llanto silencioso, como de derrota, como si por fin aceptara que ya no había nada que salvar. Me pidió que no tomara decisiones precipitadas, que pensara en todo lo que habíamos vivido, en los viajes, en los momentos buenos, en las cosas pequeñas que compartíamos. Le dije que ya había pensado en todo eso y que precisamente por eso me dolía más. Que cuando uno quiere a alguien y confía, lo último que espera es encontrarse con ese tipo de traición, y que cuando pasa, algo se rompe para siempre, no de forma simbólica, sino real. No sé cómo he llegado a esto, dijo mientras se limpiaba las lágrimas con la manga. No hace falta que lo expliques. Ya no importa, le respondí. Le dije que no iba a echarla esa misma noche, que tenía tiempo para organizarse, que podríamos hablar con calma sobre cómo repartir las cosas, que no iba a pelear por dinero ni por objetos, pero que necesitaba recuperar mi vida cuanto antes, empezar de cero sin sentir que cada esquina de la casa me recordaba algo que ya no era mío. Le dije que me iba a quedar unos días con mi hermano, que iba a mover papeles para iniciar el proceso de separación, y que esperaba que ella colaborara sin poner trabas, porque no tenía sentido hacer esto más doloroso de lo que ya era. No voy a impedir nada. Solo quería arreglarlo, aunque sea tarde, dijo sin levantar la vista. No se puede arreglar lo que ya no existe, contesté sin dureza. Me levanté y fui a la habitación a preparar una maleta con lo justo. Ropa para una semana, mis documentos, el portátil,
el cargador del móvil y unas zapatillas. Mientras lo hacía, me sorprendió lo poco que necesitaba. Clara se quedó en el salón, no me siguió, no insistió. Cuando bajé con la maleta en la mano, me pidió que al menos la avisara cuando tomara una decisión legal. Le dije que lo haría, que no tenía intención de ocultar nada, que esto no era una guerra ni una venganza. Me pidió un abrazo. No se lo di. Cerré la puerta sin decirle adiós. Mi hermano me recibió sin hacer preguntas. Me ofreció el cuarto de invitados, un plato de comida caliente y una cerveza. Me senté en el sofá, comí en silencio y luego hablamos de cualquier cosa menos de Clara. Esa noche dormí bien por primera vez en semanas. Me desperté sin esa presión en el pecho, sin el estómago revuelto, sin tener que fingir delante de alguien que ya no era parte de mi vida aunque siguiera viviendo en mi casa. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Empecé a buscar un abogado especializado en separaciones, contacté con mi jefe para pedir unos días libres y aproveché para revisar todo lo que tenía pendiente, desde el alquiler hasta el seguro del coche. Clara me escribió 2 veces. La primera para pedirme que no avisara a sus padres todavía. La segunda para decirme que se iba a quedar con una amiga durante unos días. No le contesté. No por rencor, sino porque ya no tenía nada que decirle. Una semana después me reuní con el abogado. Le conté todo, sin adornos, sin dramatismos. Me dijo que el proceso podía ser relativamente rápido si no había hijos ni disputas por propiedades importantes. Le dije que no quería nada que no fuera mío, que no me interesaba pelear por la casa, que solo quería cerrar el capítulo. Empezamos a preparar los papeles. Llamé a Clara y le pedí que nos viéramos en un lugar neutral. Aceptó sin poner pegas. Nos encontramos en una cafetería, cada uno con su carpeta, y firmamos los documentos sin apenas mirarnos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó antes de firmar. Estoy seguro desde el día que te vi subirte a su coche, le dije mirándola a los ojos. No respondió. Firmó. Cerró la carpeta y se levantó sin decir nada más. La vi salir por la puerta con la misma ropa que llevaba el día que la conocí, y por un segundo pensé en todo lo que habíamos compartido, en todo lo que habíamos perdido, pero esa sensación duró poco. Pagué mi café, recogí mis cosas y salí de allí sin mirar atrás, sabiendo que no me había rendido, sino que había decidido dejar de cargar con lo que ya no era mío. Cuando todo estuvo firmado y entregado, no sentí ningún alivio inmediato ni una sensación de triunfo. No hubo celebración ni emoción de libertad. Lo que sentí fue una calma rara, una especie de silencio mental que me permitió moverme sin peso, como si de pronto no tuviera que pensar en cómo actuar frente a Clara, en cómo hablar sin romper el equilibrio artificial que habíamos mantenido durante semanas. Volví a casa de mi hermano con los documentos en la mochila, me senté en la cocina y me preparé un café sin pensar en nada más que en el siguiente paso. No tenía prisa por rehacer mi vida, no buscaba distracciones, no necesitaba consejos ni consuelo. Lo único que quería era estabilidad, recuperar el control de mis días, decidir por mí sin el ruido constante de una relación rota que había seguido en pie solo por rutina. Durante las semanas siguientes fui cerrando temas pendientes. Cambié la dirección de mi correspondencia, actualicé mis datos bancarios, pedí la baja de la cuenta conjunta, me ocupé de cancelar suscripciones que no usaba y devolví el último recibo de una escapada que habíamos reservado meses atrás y que ya no tenía sentido. Clara no volvió a escribirme. Ni una disculpa tardía ni una petición de hablar una última vez. Fue como si ella también hubiera comprendido que lo mejor era desaparecer el uno del mundo del otro sin insistencias ni intentos inútiles de arreglo. Y, de alguna forma, agradecí esa decisión. La indiferencia mutua fue más efectiva que cualquier terapia de pareja o conversación emocional. Volví al trabajo con más concentración que antes. No porque estuviera motivado,
sino porque era lo único que me daba una estructura clara cada día. Llegaba puntual, cumplía con todo y salía sin quedarme ni un minuto de más. No hablaba con nadie de lo que había pasado. Ni siquiera con mis compañeros más cercanos. Lo traté como un asunto cerrado, algo que pertenecía ya al pasado y que no necesitaba exponerse para validar mi versión. Me limité a vivir cada día sin sobresaltos, sin planes a largo plazo, sin mirar demasiado hacia atrás. A veces, en momentos de calma, pensaba en cómo había llegado hasta ahí, en qué detalles había ignorado, en qué momento exacto Clara había dejado de verme como su pareja y había empezado a vivir una historia paralela, pero no buscaba culpables en mí. Tenía claro que no fui perfecto, que cometí errores, que hubo discusiones, distancias, silencios, pero también sabía que nada de eso justificaba su traición, su doble vida ni su manera de gestionar el conflicto. Mi hermano me ofreció quedarme el tiempo que hiciera falta, pero después de un mes decidí alquilar un piso pequeño, en un barrio tranquilo, sin demasiado movimiento. No quería lujos ni vistas ni vecinos ruidosos. Solo necesitaba un lugar limpio, cómodo, donde pudiera cerrar la puerta y sentir que nada de fuera iba a afectarme. Lo encontré a los pocos días y firmé el contrato sin pensarlo mucho. Me mudé con lo justo, ropa, el portátil, algunos libros, utensilios de cocina y una cafetera. Nada más. No me llevé muebles, ni recuerdos, ni objetos compartidos. No quería arrastrar nada que me recordara a Clara ni al matrimonio. Ese piso nuevo fue el primer lugar donde sentí que podía estar solo sin sentirme mal. No por estar soltero, sino por haber roto con una dinámica de años en la que todo se decidía entre dos, aunque uno de esos dos ya no estuviera presente desde hacía mucho. Mis padres se enteraron por boca de mi hermano. No quise contárselo yo. No por vergüenza ni por evitar explicaciones, sino porque sabía que lo harían todo más complicado con preguntas, con reproches hacia Clara, con opiniones no pedidas. Me llamaron una tarde. Hablamos como si nada hubiera pasado, hasta que mi madre preguntó directamente si era cierto lo que había oído. Le dije que sí, que Clara y yo nos habíamos separado, que había sido definitivo y que estaba bien. No quiso entrar en detalles. Solo me dijo que la puerta de su casa estaba abierta si la necesitaba. Mi padre, más frío, dijo que esperaba que no repitiera errores del pasado. No contesté. No hacía falta. Con el paso de los días, empecé a notar una diferencia importante, dejé de sentir esa tensión constante en el pecho, esa anticipación de conflicto que había llevado encima durante meses. Empecé a disfrutar de pequeños detalles como comer sin compañía y sin conversaciones forzadas, elegir lo que ver en la televisión sin que nadie comentara, no tener que justificar cada movimiento ni estar pendiente de los gestos de alguien que ya no me quería. No se trataba de celebrar la soledad, sino de entenderla como una consecuencia natural de lo que había vivido, como una etapa que, bien gestionada, me permitiría reconstruir algo más sano. Un sábado por la tarde recibí un mensaje de Bea, la prima de Clara. Me decía que se había enterado de todo y que le daba pena cómo habían terminado las cosas. Me sorprendió, porque siempre pensé que ella estaba más cerca de Clara, pero en el mismo mensaje me confesaba que llevaba tiempo sabiendo lo que pasaba, que se lo había dicho a Clara más de una vez, que no estaba de acuerdo con cómo lo manejó. No le respondí enseguida. Me quedé leyendo ese mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de incomodidad y cierre. Al final le contesté agradeciéndole el gesto, pero dejándole claro que no quería saber nada más. Ella lo entendió. No volvió a escribir. Los domingos los empecé a dedicar a caminar por la ciudad sin rumbo fijo. Me ponía música, salía por la mañana y recorría calles nuevas, barrios donde nunca había vivido, cafeterías donde nadie me conocía. Era una forma de estar solo sin encerrarme. No buscaba a nadie. No tenía intención de empezar nada.
Solo quería sentirme bien en mi propia compañía, recuperar la costumbre de pensar sin tener a alguien esperando que terminara de hablar. A veces me cruzaba con parejas, con familias, con grupos de amigos, y en lugar de sentir nostalgia o envidia, sentía una especie de distancia que no dolía. Era como ver otra realidad que ya no era la mía, pero que tampoco necesitaba recuperar. Un mes después de firmar el divorcio recibí un correo de Clara. Era corto. Me decía que había dejado su trabajo, que se había mudado a otra ciudad, que quería empezar de nuevo. Me deseaba lo mejor. No pedía perdón ni explicaciones. Solo cerraba la historia con una frase correcta. No respondí. No porque estuviera enfadado, sino porque ya no tenía nada que añadir. Cerré el correo y seguí con mi día. Al final, no hubo redención, ni arrepentimiento profundo, ni reconciliación. Lo que hubo fue una separación clara, limpia, sin fuegos artificiales. Y eso, para mí, fue suficiente. No salí ganando, pero tampoco salí destruido. Salí solo. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso estaba bien.